del día de hoy. Eh, Nos habíamos quedado en la parte de cinética la última vez. Vamos a hacer ahora, vamos a avanzar un tema más, ¿ya? El tema que falta es el tema de equilibrio, equilibrio que es de la semana número 13. ¿Está bien? Semana número 13. Bien, quería consultar para poder iniciar la sesión. Si alguien tiene una cuenta del Meet y puede grabar la sesión desde su cuenta, no sé si alguien tiene Meet para poder grabarlo porque el Zoom nos va a cortar. Eh, Les digo eso porque ya había hecho ya en otro salón que alguien tenía cuenta y podía grabarlo. ¿Alguien tiene, chicos, la cuenta o alguna cuenta para poder grabar? Cosa que ya no se corta, ¿no? Me avisan, por favor. Ah, sí, Francisco. Ah, ya. Ah, ya, entonces, listo. Entonces vamos a continuar. Ya, muchas gracias, Francisco. Ahora vamos entonces a ir compartiendo la pantalla. Ya, a ver, vamos a iniciar ahorita. Déjenme un minutito, chicos. Ahorita iniciamos. Bien, vamos a iniciar entonces con la sesión. Si se cierra, este, otra vez mando al delegado. ¿Está bien? Bien, entonces, vamos a hacer hoy el tema de equilibrio químico. Bien, la parte de equilibrio trata de reacciones que se van a revertir, o sea, reacciones reversibles. ¿Está bien? Las reacciones reversibles son reacciones que tienen doble sentido, doble flecha. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Aquí están los reactantes, porque están antes de la flecha, y aquí están los productos. Estos son los P de productos. Entonces, cuando hay una sola flecha, se identifican los reactantes y los productos. Entonces la flecha va para allá, ¿no? Los que están detrás de la flecha son reactantes, se consumen obviamente y los productos que hacen aumentan. Siempre los reactantes disminuyen y los productos aumentan. ¿Está bien? ¿Qué es una reacción reversible? Una reacción reversible es aquella reacción donde no podríamos identificar al reactante y al producto. Más bien, tendríamos que, tendríamos que ver con qué flecha se trabaja. O sea, en este caso, la flecha con la cual yo estoy trabajando, en este caso, ahorita, es hacia la derecha. Si es así, entonces los reactantes son estos y los productos son estos. Pero si yo trabajase con la flechita que está hacia la izquierda, que es esta de color verde, entonces yo diría que estos serían reactantes y estos serían productos. En una reacción que es reversible, aquí se habla de equilibrio. Se habla aquí de equilibrio. ¿Está bien? Hay un equilibrio. Siempre que tengamos doble flecha se va a hablar de un equilibrio. O sea, es un vaivén, ¿no? Ida y vuelta.
Los reactantes se transforman a productos, los productos ahora actúan como reactantes y se transforman otra vez a productos y así sucesivamente. Cuando hay un equilibrio, hay una constante de equilibrio y esta constante de equilibrio está en función de la temperatura. ¿Está bien? Bueno, como toda constante, ¿no? Esta constante de equilibrio, me acuerdo que también había mencionado, es la constante de velocidad. Claro, porque aquí va a haber una velocidad directa y una velocidad inversa. Cuando llega al equilibrio, se dice que la velocidad directa es igual a la velocidad inversa. Las velocidades se igualan. Por lo tanto, las velocidades están incluidas las constantes cinéticas, o sea, las constantes de velocidad. La ley de velocidad que habíamos nosotros practicado en esta semana también. Habíamos hablado de la ecuación de Arrhenius, donde la ecuación de Arrhenius, que era la constante K, estaba asociada con el número de colisiones, el número de Euler elevado a menos la energía de activación entre RT. Esta de aquí es la ecuación de Arrhenius. Y la ecuación de Arrhenius dice que la constante depende de la temperatura. O sea que es función directa de la temperatura. ¿Está bien? Bien, entonces si hay equilibrio, hay una constante de equilibrio. Luego de esto tenemos equilibrios en una reacción. Bueno, aquí está la constante de velocidad directa, constante de velocidad inversa, derecha e izquierda. Entonces, la velocidad directa sería la constante de velocidad directa, la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Está bien? Así se calcula la velocidad. Profe, pero usted habló respecto a y a B, que eran los órdenes de la reacción respecto a A, y B es el orden de B, por supuesto. En este caso se está considerando como exponentes a los mismos coeficientes que tiene. ¿Está bien? Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí. Pero cuando hablamos de una cinética de reacción, porque aquí estamos ya en equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de una cinética de reacción, ahí va a depender del ejercicio que te diga, considere los coeficientes estequiométricos como los órdenes de la reacción. Si no te dice nada, tú tienes que calcular el orden, como habíamos calculado con tres experimentos, ¿no? Bien, entonces una vez que llega al equilibrio, estas son las gráficas del equilibrio. La velocidad, aquí en el eje Y, comparo la velocidad con el tiempo. La velocidad es un factor importante a evaluar en una reacción química, porque la velocidad va a disminuir en el caso de reactivos. En este caso, esta disminución de la gráfica es de reactantes, obviamente, porque los reactantes son los que disminuyen, ¿no? Y, y, y los productos aumentan, ¿no? Aumentan su velocidad. Entonces llegan al equilibrio con unas velocidades iguales, pues, ¿no? Directa e inversa. Cuando llegan las velocidades iguales, aquí se dice que está en equilibrio. Aquí hay un equilibrio. ¿Está bien? Aquí hay un equilibrio. Las concentraciones, ¿no? En las concentraciones, disminución de concentración, aumento de concentración. Reactantes disminuye, productos aumenta. La clasificación según su estado de agregación. El estado de agregación, cuando hablamos de estado de agregación, estamos hablando de sólido, líquido o gaseoso. Los tres estados de la materia. Cuando hablamos de un equilibrio homogéneo, quiere decir que los estados de agregación, ¿cómo son? Iguales. Todo gas o todo líquido o todo sólido. Estamos hablando de un equilibrio homogéneo. Pero un equilibrio heterogéneo se habla cuando estamos en sólido, sólido y se cambia, ¿no? El estado de agregación. Gas. Entonces, aquí en equilibrio es importante porque la concentración de sólidos, ¿cuánto va a valer? La concentración vale 1. Y la concentración de líquidos puros, de líquido puro, ¿vale cuánto? También vale la unidad. Tanto de concentración de sólidos como de líquidos vale la unidad. 1. ¿Está bien?
Entonces, en la cinética y equilibrio químico, la velocidad directa y la velocidad inversa se igualan. Aquí está la igualación de la directa como la inversa. Y de ahí sale la llamada constante de equilibrio. La relación entre ellos, y aquí está justamente el Kc. ¿Qué significa el Kc? Es la constante de equilibrio, es la constante de equilibrio, y C significa concentración. O sea, es la constante de equilibrio de concentración. Estoy evaluando las concentraciones de los componentes que están a la derecha de la reacción entre los componentes que están a la izquierda de la reacción. ¿Ok? Y están elevados a sus coeficientes. Entonces, cuando la constante de equilibrio es mucho menor a 1, la velocidad de la reacción predomina la velocidad de la reacción inversa. Si la constante es igual a 1, se dice que ya está en el equilibrio el sistema. Si la constante es mayor a 1, lo contrario cuando es menor. Si la predomina la inversa cuando es menor a 1, cuando es mayor a 1, ¿quién predomina? La directa. ¿Está bien? Entonces, la constante de equilibrio ya habíamos dicho que la constante depende de la temperatura, pues, por la ecuación de Arrhenius, ¿de acuerdo? Entonces, la constante depende de la temperatura. Si cambia la temperatura, cambia la constante, pues, de equilibrio. Por ejemplo, 2000 grados Kelvin, temperatura absoluta. La constante de equilibrio es 4,40. Pero cuando disminuye la temperatura a 1350 grados Kelvin, la constante de equilibrio se ve afectada y disminuye a 1,69. Se dan cuenta que la reacción es la misma, ¿no? Pero ¿he variado qué? He variado la temperatura. Fue 2000 y disminuyó. Y eso se puede ver en la caída de la constante de equilibrio. Por lo tanto, se deduce que la constante de equilibrio es función de la temperatura. Entonces, aquí tengo la evaluación del Kc, ¿no? El Kc se evalúa como arriba va el componente de la derecha elevado a su coeficiente, el componente de la izquierda elevado a su coeficiente, que es 1 en este caso. Entonces ya sabemos que la constante depende de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí, se puede ver que uy, subió. El tetraóxido de nitrógeno, un líquido de gas incoloro, está en equilibrio con el dióxido de nitrógeno, un gas marrón. La temperatura de las ampollas de la izquierda a la derecha es menos 196, 0, 23, 35 y 50, respectivamente, ¿no? Entonces, a medida que yo modifico la temperatura, modifico también los componentes que hay en un equilibrio químico, ¿no? Modifico obviamente la constante de equilibrio también. ¿Está bien? El sentido de una reacción. El sentido tiene que ver en una reacción química, sí. Yo te dije que había dos sentidos, uno que está a la izquierda y otro que está donde a la derecha, pues. Cuando la constante de equilibrio de concentraciones es mayor que uno, se desplaza a la derecha. Si la constante es menor que uno, se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si la constante es mayor que uno, por ejemplo, ¿no? Mira aquí. Si el Kc, tú puedes partir esto de esta manera. Si el Kc dices que es mayor que uno, ¿no? Pero el Kc, ¿qué es? La concentración de amoníaco elevado al cuadrado sobre la concentración de nitrógeno multiplicado por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. Pero este es mayor que uno. Pasa para el otro lado y sale que la concentración de amoníaco es mayor al producto de la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. Eso quiere decir
que esta concentración es mayor a esta, ¿no? Bueno, se puede deducir así, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere para llegar al equilibrio? Para llegar al equilibrio, ¿sabes lo que se quiere? Tener una constante igual a uno, ¿no? Porque ya lo había mencionado arriba. Aquí arriba, y subiendo un poco las diapositivas, aquí, aquí. ¿Cuándo se tiene un equilibrio? Un equilibrio se tiene cuando la constante de equilibrio es igual a la unidad. Ahí se llega al equilibrio. Entonces, para llegar a la unidad, para llegar a la unidad, ¿no? Ya que la constante es mayor que uno, ¿qué tengo que hacer? Desplazarme, dice, a la derecha. Si tú te desplazas hacia la derecha, estaríamos hablando de este sentido. Voy a borrar esto. Estaríamos hablando de qué? De este de aquí. No, perdón. Desplazarse hacia la derecha sería este de aquí. Esta de aquí. Eso quiere decir que estos actuarían como reactantes, o sea, disminuyen. ¿Y esto qué sería? Productos. Aumenta, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver de esta manera mejor, ¿ya? Para que se pueda entender. Me parece que por aquí no va a entrar. Así, mira, por aquí. Lo voy a ver de esta manera mejor. Vamos a borrar, vamos a hacer resetear el cassette y vamos a poner que la constante de equilibrio, si la constante de equilibrio, si aquí está la unidad y dice que la constante es mayor que uno, eso quiere decir que está en valores mayores a uno. O sea, está en valores por aquí. Por aquí hay valores de la constante C mayor que uno. Entonces, ¿qué haría para que para que la constante regrese aquí, a la unidad? Tendría que retroceder, ¿no?
Bien, chicos, continuamos. Estábamos en la parte de la constante de equilibrio mayor que uno. Entonces, pero este Kc es justamente los componentes que están a la derecha, así lo voy a poner, y los componentes que están a la izquierda. Entonces, para que este valor se reduzca, o sea, disminuye este valor, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este de aquí los componentes que están a la izquierda tienen que aumentar, pues, tienen que aumentar. ¿Está bien? Entonces, para que los componentes que estén a la izquierda tengan que aumentar, los componentes de la izquierda tendrían que ser ¿qué? Producto. Y este tendría que ser reactante, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? A ver, estaría bien, ¿no? A ver, los componentes de la derecha, izquierda. Como es mayor que uno, la constante es mayor que uno, tendría que aumentar, ¿no? Y acuérdate que aquí lo voy a poner, a ver. Derecha, esta es derecha y esta es la izquierda. Derecha, izquierda. Componentes de la derecha, izquierda y así va la flecha. Entonces, los de la izquierda tendrían que aumentar para que disminuya todo este valor, ¿no? Para disminuir todo este valor, tendría que aumentar el de la izquierda, pues, ¿no? Estaríamos bien, ¿no? Y el de la derecha, si aumenta el de la izquierda, entonces este es producto, por lo tanto tendría que ir así. Y creo que estoy yendo mal, ¿no? A ver, a ver, a ver. No sé si yo estoy mal, porque la constante es mayor que uno. Si la constante es mayor que uno, derecha, izquierda, ¿está bien? Entonces tiene que disminuir todo este valor, pues, todo este valor tiene que disminuir. Entonces, eh, claro, para que se iguale a uno, ¿no? Se iguale a uno. Entonces, eh, este tendría que aumentar para que este disminuya. Está bien. Entonces, el desplazamiento sería a la derecha, a la izquierda, perdón. Nos han puesto aquí a la derecha. Mayor que uno. Sí, pues. Cuando el KC es mayor que uno, este se desplaza hacia la derecha, dice. Pero si se desplaza hacia la derecha, si se desplaza hacia la derecha, ¿cómo sería esto? Esto disminuye, pues. Y si esto disminuye, aumenta el KC. No, aquí ha habido un error entonces, ¿ah? Aquí me parece que hay un error entonces en la parte teórica. ¿Está bien el análisis? A ver, porque lo que estamos haciendo aquí, a ver, retrocediendo un poco, a ver, para entender. De repente yo me estoy confundiendo. Si la constante es mayor que uno, eso quiere decir que la constante está por aquí. Eso sí, porque aquí está el uno. O sea, aquí está la constante es mayores que uno. Pero yo sé que la constante es los componentes que están a la derecha, porque tú sabes que un equilibrio químico es componentes de la derecha, aquí yo considero esto, y componentes de la izquierda, aquí. Entonces es derecha sobre izquierda. Ya. Ahora, si tú quieres que la constante llegue a la unidad, porque eso es lo que tú quieres,
tendría que estos valores regresar aquí. Eso quiere decir que disminuya, va a tener que disminuir la constante de equilibrio. Pero para que disminuya todo este valor, estaría en lo cierto que esto tendría que aumentar, pues, ¿no? Y si esto aumenta, esto disminuye. Para que ocurra eso, el desplazamiento tiene que ser así, con esta flecha a la izquierda. Aquí tiene que ser izquierda entonces. Y esto tiene que ser derecha. ¿Está bien? Kc menores a 1, derecha. Bien, entonces ahí ha habido un error, ¿ah? En la diapositiva. Predicción de un sentido, ¿no? Ah, ya. Aquí va a depender de la constante. Esta constante se le llama constante o coeficiente de reacción. Aquí está el nombre, coeficiente de reacción. Y esto lo podemos explicar con la gráfica concentración versus tiempo. Concentración versus tiempo. ¿Por qué? Porque cuando es un reactante, el reactante disminuye. Y el producto, ¿qué hace? El producto aumenta, pues, aumenta. Entonces llegamos, luego, después de un tiempo T, ¿se llega a qué? A un equilibrio. Entonces, tenemos que diferenciar dos zonas aquí. Una zona, esta es la temperatura de equilibrio. Cuando, cuando la concentración se mantiene constante en ambos, entonces cuando yo digo en ambos, estoy hablando de que este era reactante porque disminuye y el otro ¿qué es? Producto, pues porque aumenta así. Y el otro ¿qué es? Reactante, disminuye. Entonces hay dos zonas, ¿ah? Ojo, van a haber dos zonas aquí bien claras. Una zona del equilibrio y aquí va a haber una zona, esta zona va a ser la zona de las cuales no está en equilibrio. Y cuando no está en equilibrio, se habla de un Q. Y cuando está en equilibrio, se habla de una constante K. Esto es, ¿no? Entonces, tienes ahí dos zonas, ¿ah? Dos zonas. Bien, chicos, continuemos. ¿Se entiende esa parte de las dos zonas? Sí, profesor. Ok, bien.
Bien, entonces, luego de esto, se ve aquí justamente el Q, que es menor que el Kc, ¿no? Entonces se deberá aumentar la formación de producto. Igualito, de la misma manera, ¿no? Como analicé yo las variaciones con el Kc mayor a 1 y menor a 1. Entonces, Qc mayor a Kc. Entonces se deberá aumentar la formación de reactantes. Entonces se cumple eso. La ley de acción de masas es esta justamente. A esto se le dice ley de acción de masas. K es las concentraciones que están a la derecha y concentraciones que están a la izquierda. Derecha e izquierda. Ahí está. Desde el punto de vista cinético, el equilibrio químico es un proceso dinámico, se dice. A nivel molecular existe una actividad, una gran actividad debido a que las moléculas de reactivos siguen produciendo moléculas de productos y estas a su vez siguen formando moléculas de reactivos. Bueno, entonces esta es una demostración para la constante de equilibrio, ¿está bien? Y aquí tenemos el delta de G, ¿no? El delta de G, ¿qué es el delta de G? El delta de G es la energía libre de Gibbs, es la energía libre de Gibbs. Entonces, es una propiedad extensiva y depende de la concentración. ¿Cómo se calcula la energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs se calcula de la siguiente manera, de esta manera de aquí. Entonces, delta de G es igual a delta de G sub 0, RT logaritmo neperiano de Q. ¿Dónde Q viene a ser estas concentraciones? Entonces, en el equilibrio, las reacciones, en el equilibrio se cumple que el delta de G es igual a 0. Y se cumple esta fórmula, ¿no? Delta de G es delta de G sub 0. Y delta de G sub 0 significa que está en condiciones estándar. La condición es estándar. ¿Está bien? Entonces, delta de G sub 0, que es condiciones estándar, cuando el delta de G es 0, se va a cumplir que el delta de G sub 0 es menos RT logaritmo neperiano de K, ¿no? Y K viene a ser esto de aquí. La constante, como ya está en el equilibrio, porque el delta de G es 0, esto significa equilibrio, que la energía libre de Gibbs sea igual a 0, significa que ya está en equilibrio. Entonces, al estar en equilibrio, se cumple esto de aquí. Y K es la concentración en el equilibrio de C y D entre A y B. Entonces, aquí hay condiciones, por ejemplo, cuando es un solo reactivo, a la izquierda del equilibrio, K menor que, cociente de reacción menor que la constante. Cuando es equilibrio se cumple la igualdad, que el cociente de reacción es igual a la constante. Entonces, cuando estás a la derecha, se cumple esto de aquí. Solo productos se cumple esto de aquí, ¿no? Que solamente hay productos, se han transformado todos a productos. Aquí Q mayor que K, Q menor que K. Bueno, de ahí tenemos esta reacción donde tenemos la constante, que es igual a la concentración de los componentes que están a la derecha entre los componentes que están a la izquierda. Derecha, izquierda. Entonces tienes aquí el Kp también. Presiones de AB de este componente entre la presión de A multiplicado por la presión de B.
al cuadrado, ¿no? Y bueno, de ahí se cumple que el Kp es igual al Kc RT variación de N. Hay una relación entre Kp y Kc, RT variación de N. Entonces ahí tenemos justamente la relación entre Kp, Kc y RT. Variación de N viene a ser la variación del producto menos reactante, P menos R. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo se dice que un equilibrio es homogéneo? Se dice que un equilibrio es homogéneo cuando están en las mismas fases, como ya habíamos dicho. Es heterogéneo cuando están en distintas fases, ¿no? Todos estos son equilibrios homogéneos. Estos serían equilibrios heterogéneos por las fases. Gas, sólido, gas, digamos. Y bueno, el principio de Le Chatelier. Bueno, el principio de Le Chatelier trata respecto a la tercera ley de Newton, que viene a ser lo que es acción y reacción, ¿no? Entonces, variación en la concentración, cambio de la presión o variación de la temperatura. Cuando aumenta la concentración de una sustancia, se encuentra en un sistema de equilibrio. Dará lugar a una acción que tienda a consumir parte de las sustancias que adicionó. Dice. Claro, o sea, cuando nosotros aumentamos la concentración, lo que va a hacer el sistema es disminuir la concentración. Y para eso se va a desplazar hacia un lado el equilibrio. Igualito, la disminución de la concentración de una sustancia que se encuentra en un sistema en equilibrio ocasionará un desplazamiento en el sentido que permita reemplazar parcialmente la sustancia que removió, ¿no? Entonces el valor de la constante de equilibrio no varía. Entonces, Kc es componentes de la derecha, componentes de la izquierda. Bueno, Q ya habíamos hablado que era el cociente de reacción y los distintos desplazamientos que se pueden dar, ¿no? La presión. Se aumenta la presión, claro, se evalúa en un sistema gaseoso, en A la equilibrio, derecha. se dice que disminuye el volumen. Claro, porque la presión por volumen es igual a RTN, ¿no? Si mantengo todo esto constante, puedo ver la relación que hay entre la presión y el volumen. Sería presión es igual a constante sobre volumen. Entonces, si tú aumentas la presión, para que aumente todo este valor, el volumen tiene que disminuir. ¿Está bien? Son inversamente proporcionales. Entonces el sistema se desplaza donde hay menor número de moles, dice. Entonces, disminuye el volumen, entonces el sistema se desplaza donde hay menor número de moles. Si es que tú aumentas la presión. Si la presión de un sistema gaseoso en equilibrio disminuye, el volumen aumenta, inversamente proporcional. El sistema se desplaza hacia donde hay mayor número de moles. Aumenta el número de moles. Al aumentar el número de moles, aumenta el volumen, ¿no? Están relacionados de manera eh, inversa, perdón, directa, ¿no? El volumen con el número de moles. Aumenta el volumen, aumenta el número de moles, ¿no? Como se puede ver también aquí, volumen con número de moles están relacionados de manera directa. Entonces, de esto trata el equilibrio, ¿no? Entonces, si se aumenta la presión del sistema en equilibrio, predomina la reacción directa, ya que pasa de 4 volúmenes a 2 volúmenes.
¿Cómo sacas los cuatro volúmenes? Con los coeficientes estequiométricos. Dos volúmenes también con los coeficientes, ¿no? Cuatro volúmenes, ¿de dónde sale? Aquí hay uno, uno más tres, ¿cuánto te da? Cuatro volúmenes, aquí está. Y aquí uno más uno del sistema gaseoso te da dos volúmenes. Entonces, si se aumenta la presión del sistema en equilibrio, predomina la reacción directa, ya que pasa de 4 a 2. Claro, está pasando de 4 volúmenes a 2 volúmenes, por lo que aumenta la concentración de él, disminuyendo la concentración de monóxido de carbono. Si se disminuye la presión del sistema en equilibrio, predomina la reacción inversa. Ya debe darse el aumento de volumen. 4 volúmenes, 2 volúmenes, o sea, hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, aumenta la concentración de él, disminuyendo la concentración de él. Claro, porque ellos van a actuar, si se desplaza hacia acá, hacia la izquierda, estos disminuyen y estos aumentan. Variación de la temperatura. Un incremento de la temperatura favorece el sentido que consuma parte del exceso de calor, mientras que una disminución de la temperatura favorece el sentido que regenere parte del calor liberado. Entonces tenemos aquí una reacción exotérmica. ¿Cómo se ve una reacción exotérmica? Porque libera calor, está en el producto. Y una reacción, acá está justamente, está en el producto, aquí está. En el calor está en el producto. Es una reacción exotérmica. Y el delta de H, o sea, la entalpía es negativa, ¿no? Negativa. Entonces, ¿qué pasa si tú aumentas la temperatura? El sistema, ¿qué hace? Disminuye la temperatura. Al disminuir la temperatura, tú tienes que preguntarte hacia dónde disminuye la temperatura. Primero, para disminuir la temperatura, tengo que consumir calor. Entonces, el consumo de calor se da con la flecha hacia la izquierda. Claro, porque esto disminuye y esto sería el que aumenta. Entonces, entonces, el desplazamiento sería hacia la izquierda. Y lo mismo sucede para una reacción o una ecuación endotérmica, pues, ¿no? Y endotérmica, ¿dónde está el calor? Hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Entonces, lo mismo sucede ahí, pues, ¿no? Si se incrementa la temperatura, se ve favorecido el sistema, el sentido endotérmico, ¿no? Si se aumenta, entonces, si yo aumento la temperatura, el sistema disminuye, reacciona de manera contraria. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es que hacia dónde disminuyo la temperatura. Para disminuir temperatura tengo que utilizar esta flecha. Al utilizar esta flecha, estos disminuyen y estos aumentan. Entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Bueno, el efecto de un catalizador, un catalizador no altera el equilibrio químico. ¿Está bien? No altera el equilibrio químico. Bueno, ya aquí viene la parte de los ejercicios de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, este es un ejercicio resuelto. Tienes la ecuación química, que es de doble sentido, obviamente. Tiene que haber doble sentido, está balanceada la ecuación. Estas concentraciones que te dan son las concentraciones iniciales. Una cosa es decir concentración inicial, esta es la concentración de partida, pues, ¿no? Y otra cosa es decir concentración en el equilibrio, en el equilibrio. Una cosa es decir en el equilibrio y otra cosa es decir inicial. Entonces, cuando las concentraciones es en el equilibrio, las concentraciones están en el equilibrio, ahí se puede hallar la constante de equilibrio. Si no, no se puede hallar.
Dice las concentraciones en el equilibrio son del nitrógeno es este, del amoníaco es este. Si se añade en la reacción amoníaco suficiente para que la concentración sea 3,65. Te piden, predice el sentido de la reacción para alcanzar el nuevo equilibrio, calcule la concentración de todas las especies en el nuevo equilibrio y el rendimiento en el nuevo equilibrio. Entonces, te han dado las concentraciones de partida iniciales. Tenemos que esperar un tiempo para que lleguen al equilibrio en el experimento. Te dan la temperatura, perdón, te dan la constante de equilibrio, que es esta de aquí, y entonces empiezan a resolver, ¿no? Estas concentraciones son las concentraciones iniciales que tienes. Luego de eso, tenemos por aquí las concentraciones iniciales, que eran estas de aquí. Eh, Aquí le pones 2x, 3x, x, lo que gasta y lo que produce, dice, ¿no? Entonces, tienes aquí menos 2x. Se ve que el desplazamiento, como dice aquí, todavía no habíamos visto esto, si aumenta la concentración de amoníaco, si aumentas la concentración de amoníaco, NH3, ¿cómo reacciona el sistema? Disminuyendo. Disminuye la concentración. Esto de aquí, ¿hacia dónde se tiene que desplazar para llegar al equilibrio? Porque dice que aumenta la concentración. Entonces, ¿el amoníaco dónde está? El amoníaco está aquí, pero tú quieres que disminuya. Entonces, si esto quieres que disminuya y esto aumente, ¿qué flecha vas a utilizar? El de la izquierda. Por eso dice, entonces la reacción tiende a desplazarse hacia la izquierda para compensar el aumento de la concentración de los productos. Entonces, si esto disminuye y esto aumenta, entonces el desplazamiento es hacia allá. Es por eso que cuando hacen los cálculos, esto disminuye y esto aumenta. Es hacia allá el desplazamiento. Entonces, es por eso que ha puesto aquí 3,65 menos 2x y esto más y más. Tengo la constante, puedo hallar con la constante y esto puedo hallar el x. Se halló el x y sale 0,752. Pero el x están en las unidades de molar, por lo que las concentraciones en el equilibrio lo evalúo otra vez y sale 1,4, 11,05 y 2,1 aproximadamente. Entonces, para hallar el nuevo equilibrio, pues evalúo esto, pues, ¿no? Esto en la constante y sale en la nueva constante de equilibrio, ¿no? Entonces, ya tengo las concentraciones de equilibrio, con esto yo puedo sacar la constante de equilibrio, ¿no? Con las concentraciones. Evalúas nada más la concentración de amoníaco elevado al cuadrado, la concentración de nitrógeno y la concentración de hidrógeno elevado al cubo. ¿Está bien? Entonces de eso se trata, el nuevo equilibrio. Entonces, aquí el rendimiento por cada 2 mol de amoníaco necesito una mol de nitrógeno. Pero si tengo 3,65 puedo hallar la cantidad, ¿no? De nitrógeno, que es 1,825 moles por regla de 3. Pero el real dice que es 1,43. Por lo tanto, hay un real y hay un teórico, se compara y se halla el porcentaje de rendimiento, 78,6%. ¿Está bien? Entonces, de ahí dice que se observa que tanto la concentración de nitrógeno como hidrógeno aumentan al añadir el amoníaco, lo que nos indica que la reacción se desplazó hacia la izquierda, cumpliendo el principio de Lee-Chatelier, ¿no? Bien. Este ejercicio está bien interesante, ¿no? Está en las diapositivas, ¿ya? Está bien interesante este ejercicio resuelto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Dudas.
No, profesor. Bien. Eh, Vamos entonces, 5 minutos. Bien, chicos, vamos a tener que hacer ahora la parte de lo que es práctica, ¿no? También, ya. Entonces, eh, la siguiente semana vamos a tener que conectarnos unos días más, pero también quisiera que revisen ya la parte de equilibrio químico, los 5 primeros problemas de Olimpiadas también, ¿ya? Hoy día hemos hecho esta parte, hemos avanzado a la parte de lo que es equilibrio químico y quisiera que avancen, por favor, con los 5 primeros ejercicios, que eso vamos a ir viendo también eh, en la práctica, ¿ya? Aquí hay un ejercicio modelo de equilibrio, ¿está bien? Entonces, a ver, ¿dónde está ahorita la...? Voy a abrir también los ejercicios de Olimpiadas. A ver, vamos a ver. 533. Bueno, esta es la ecuación de Arrhenius. Y aquí viene la parte de equilibrio. Ahí está, justamente. Ahí está. Sí están viendo, ¿no? También. Es la página 541, ¿no? Bueno, aquí hay un equilibrio, por ejemplo, un recipiente, ¿no? De 1 litro. Se ha hecho vacío, se introduce 0,013 mol de PCl5 y se calienta a 250. A esa temperatura se produce la descomposición de PCl3 y cloro 2, ¿no? Cuando se alcanza el equilibrio. La presión en el interior del recipiente es 1 atmósfera. Calcule la presión parcial de cloro 2 y el valor constante de Kc y Kp. Entonces aquí está el cálculo, ¿no? Cómo se transforma. Se halla el valor de X, ¿no? La estequiometría de la reacción permite escribir que la presión de cloro 2 es igual a la presión del PCl3, ¿no? Y hacen el cálculo de las presiones, del Kp. Es más, utilizan la fórmula de Kp, Kc, Rt, variación de N, que ya habíamos visto. Y bien, entonces van a ir tomando nota de estos 5 primeros ejercicios, chicos, ¿ya? Está en la página 541, la parte de equilibrio químico. 5 ejercicios de equilibrio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hoy día hemos hecho y hemos avanzado la parte de equilibrio. Si no hay, queda como tarea eso y ya la siguiente semana vamos a reunirnos un poquito más porque ya estamos casi finalizando ya el curso de química. ¿Está bien, chicos? Bien, terminamos la sesión del día de hoy. Entonces ya tienen el material y revisen por favor estos problemas de Olimpiadas. Sí, Francisco. A ver, vamos a verificar. ¿Qué número de PDF? 75. A ver, 75. Ahí, 75. Ahí está.
Ese es el ejercicio que había dado del 3,70. No, había uno de matraces. A ver. No sé, estoy compartiendo mi pantalla. ¿Es este el que están mencionando? ¿Se logra ver? No. Había otro, que yo había dejado de tarea. A ver. De gases. Había uno de gases. A ver, ¿dónde está este? ¿En qué tema estamos aquí? No había otro.